Ya. Apodaca, Coca. Apodaca. Árabe Durán, Gabriel Jair. Árabe. Cardona Machicado, Freddy Miocín. Firme, mi general. Gracias. Cautín Vélez, Adrián. Cautín Vélez. Firme, mi general. Gracias. Muy bien. Condori, Rengifo, Juan Jacinto. Firme, mi general. Gracias. Encinas, Vargas, Wilder. Encinas, Vargas, Wilder, falta. Espinosa, Guzmán, María Isabel. Firme, mi general. Gracias. Estrada, Marcani, Johnny. Estrada, Marcani, Johnny. Torres, Medinaceli, Percy, Andrés. Firme, mi general. Gracias. García, Ceballos, Cristian Fernando. Firme, mi general. Gracias. Guardia, Montero, Carlos Paul. Firme, mi general. Gracias. Gutiérrez, Justiniano, José Glorgio. Firme, mi general. Gracias. Gutiérrez López, Fabio Alejandro. Firme, mi general. Gracias. Guzmán Cuellar, Adriana Alessandra. Gracias. Herrera Choque, David. Firme, mi general. Gracias. Lira Cabrera, Oscar Alexander. Lira Cabrera. Firme, mi general. Gracias. Ancilla Garnica, Elian Mario. Firme, mi general. Gracias. Martínez Galarja, Jocelyn Naomi. Firme, mi general. Gracias. Orellana Vargas Emily. Firme, mi general. Gracias. Paco Quispe Elian. Firme, mi general. Gracias. Padilla Cruz Natalia. Firme, mi general. Gracias. Palaguerra Carrillo Jorge Ricardo. Firme, mi general. Gracias. Pérez Cruz Carlos Alejandro. Firme, mi general. Gracias. Ramos Salazar José Luis. Firme, mi general. Gracias. Rocha Pacaje Juliana. General. Gracias. Sandoval González Diana Leni. Sandoval González Diana Leni. Firme, mi general. Gracias. Firme, Sandoval, mi general. Suárez Mercado Clara. Firme, mi general. Talavera Camacho Leonardo. Firme, mi general. Irina Ruiz Fiorella Nicole. Firme, mi general. Gracias. Titichoca Colque Fabio César. Firme, mi general. Gracias. Vázquez Saucedo María René. Firme, mi general. Gracias. Villagómez Paz Eduardo Fabián. Firme, mi general. Gracias. Zavala Muñoz Joel Jesús. Firme, mi general. Gracias. Zambrana Alejandro Eric Paul. Firme, mi general. Gracias. Zárate Díaz Mario Ariel. Firme, mi general. Bien, gracias. Faltan 4 alumnos: Apodaca, Árabe, Encinas y Estrada.
Mi general, buenas tardes, disculpe, soy el alumno árabe. Árabe, ya. ¿Quién más? Bien, cerramos la lista y nos vamos a ya a la clase correspondiente. Bien, quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva clase y voy a iniciar la misma pidiéndoles una vez más disculpas por no haber podido estar presente el día jueves. Pueden apagar sus videocámaras, por favor. Lastimosamente tenía una actividad que me impidió estar con ustedes y veremos la forma de cómo vamos a posteriormente recuperar esta clase, ¿ya? Tenemos, en realidad, hemos abarcado ya, ante la primera clase, hemos abarcado muchísima parte teórica. Por lo tanto, vamos a hacer con calma nuestras siguientes clases, ¿ya? O la presente y la que viene posteriormente. Permítanme guardar la foto de evidencia, por favor. Bien, ahora sí. Ya tenemos las dos evidencias. Habíamos quedado, voy a empezar a compartir una diapositiva. Por favor, me confirman si están recibiendo. Lo vamos a hacer también un poco rápido esto con la finalidad de que ustedes puedan, sé que no habían estado ustedes, habían sido el curso de mi hijo, entonces me comunica que la mayoría se queda en la ENI a pasar la clase. Bien, y puedan retornar a sus hogares, muchos no deben ni almorzar, así como yo, porque acabo de tener una clase recién. Bien. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, mi general, se ve. Gracias, muy amable. Habíamos terminado viendo lo que es la posición geográfica, hablando de la duración del día y de la noche. Hemos visto eso del crepúsculo matutino y del vespertino, y me imagino que con ese interrogante ustedes han tenido que ir a comprobar, han debido comprobar ya sea en la tarde o en la madrugada. Hemos hablado también del uso horario. El uso horario es algo bastante importante en cuanto a la posición en la que se encuentre un determinado país, ¿ya? Hemos visto sus conclusiones militares en cuanto a la posición geográfica. Una de las conclusiones militares es de que posibles hechos de iniciación de un conflicto, iniciación de operaciones, nos permiten el uso horario y la posición geográfica. Las disponibilidades logísticas según la estación del año que se vive. Las repercusiones de la longitud del día y de la noche tienen consecuencias especialmente en operaciones aéreas, actividades tácticas, cálculos de crepúsculos, etcétera, ¿ya? No en todos los países tenemos la misma cantidad de horas luz y la misma cantidad de horas oscuridad, no en todas las posiciones geográficas, lo diría así. Hay países, por ejemplo, que creo que uno es Islandia. En Islandia, por ejemplo, y Finlandia, solamente tienen alrededor de 7 a 8 horas luz día, el resto es noche. Entonces, o al revés, pero fíjense, todas esa variación de la posición geográfica y el lugar donde se encuentra en el globo terráqueo le va a permitir tener esas diferencias tanto en
tiempo de día, tiempo de horas luz, tiempo de horas oscuridad, etcétera, etcétera. Y por eso es que nosotros las consideramos como parte de las conclusiones militares, que esas repercusiones van a permitir la ejecución de ese tipo de operaciones, ya sean aéreas, tácticas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viendo lo que es la situación geográfica relativa. La situación geográfica relativa, teóricamente, es la localización que tiene un estado con respecto al uno. Con respecto al mundo, ¿por qué? Porque esa posición le permite tener centros estar cerca o tener acceso a los centros de atracción mundial, a las líneas de tráfico mundial. Esa localización le permite tener una situación geográfica relativa con respecto al continente donde se ubica, ubicación dentro del continente, ya sea central o periférica, la relación que tiene con los países de ese continente, vamos a ir desglosando poco a poco posteriormente esto. Esa posición o esa situación geográfica que tiene le permite con sus vecinos mantener situaciones estratégicas o posiciones claves, mantener su posición actual. Entonces la situación geográfica relativa es importante en cuanto a la localización que tiene un estado con respecto al mundo, al continente y a sus vecinos. Los centros de atracción mundial, para que ustedes sepan, son esos grandes centros o grandes países desarrollados donde se genera comercio, donde se genera bastante actividad económica, política, social, y que de una u otra manera el tener el contacto, que nuestra situación geográfica relativa nos permita tener contacto con esos centros de atracción mundial, de manera automática nos ayudan a mejorar nuestras capacidades, nuestro desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, es importante esa situación geográfica relativa. En cuanto al continente, ¿dónde nos encontramos actualmente Bolivia? Bolivia en el mundo, vamos a ver, a nivel mundial, tenemos acceso a los centros de atracción mundial. Ahorita Bolivia con los únicos países que tiene relaciones comerciales, y vamos a ir desde el punto de vista económico solamente, de desarrollo económico. Con los únicos países que tienen relaciones comerciales son, que ni siquiera son convenios entre ambos países, es con China. Es con China porque de China nosotros importamos todo nos llega de China. ¿Qué otros centros de atracción mundial? Tenemos convenios de exportación e importación con Estados Unidos, con algunos países de Europa. Se fomentan esos centros de atracción mundial. Entonces, fíjense, tenemos una posición geográfica relativa, somos un país mediterráneo, no tenemos una salida soberana sobre el Océano Pacífico, tampoco sobre el Océano Atlántico. Todo lo que nosotros producimos tenemos que sacar hacia las costas, ya sea del Pacífico o el Atlántico, y tratar de exportar y buscar lugares de exportación, países, puertos donde pueda llegar toda nuestra producción. Entonces estamos en mucha desventaja en nuestra situación geográfica relativa con relación al mundo. En el continente, si bien deberíamos ser el Heartland latinoamericano, el corazón de tierra, y la teoría que explica el Heartland, el corazón de tierra, dice de que el país que se encuentra al centro de un continente o al centro de una masa terrestre tiene muchas ventajas. Ese país automáticamente debe irradiar cultura. Ese país automáticamente debe ser el generador del comercio, el generador de la política, etcétera, etcétera. Sin embargo, somos todo lo contrario. Como un país que se encuentra en el corazón de Sudamérica, somos un país el cual estamos absorbiendo culturas de todos nuestros vecinos, culturas, costumbres, comercio, etcétera, etcétera.
Y con respecto a nuestros vecinos, ¿cuál es nuestra situación con respecto a nuestros vecinos? ¿Tenemos buenas relaciones con Chile? A la fecha no tenemos relaciones con Chile. Peor con lo que el año 2016 creo que ha sido que el famoso presidente, el expresidente Morales, lleva a Chile a La Haya para dirimir el tema del litoral. Y en La Haya perdemos, es decir, nosotros hemos perdido el litoral, ya no tenemos cómo reclamar. Actualmente estamos con el tema del Silala. Supuestamente, digo yo, en junio ya va a salir un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a ese tema. Sin embargo, el día lunes o martes, creo que nuestro vocero nacional, representante de Bolivia en La Haya, ha declarado que el Silal es un río de curso internacional, dándole razón a Chile, porque ese es su alegato de Chile, decir de que el Silala no ha sido desviado, es un río internacional de curso natural, que las aguas van hacia Chile porque naturalmente van cuando los chilenos han construido canales para que se vayan a ese lugar. Sin embargo, nuestro vocero les da la razón cuando debería decir lo contrario, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros a la par o bajo la sombra de ciertos ineptos que van y nos defienden, etcétera, etcétera. Las aguas, tenemos problemas con Chile por el tema del Silala, por el tema del contrabando. Tenés problemas con la Argentina. Actualmente hay un problema porque no quieren que entre el pescado que viene para Semana Santa. Tenés problemas con Perú. No hay buenas relaciones con nuestros vecinos. No mantenemos con nuestros vecinos posiciones estratégicas o posiciones claves. No. Con ninguno tenemos convenios de seguridad, de defensa, nada. Todas estas situaciones nos permitirían reducir las repercusiones que tendría con respecto a su desarrollo político, social, económico y militar. Fíjense. El estar bien o medianamente bien en esos puntos de nuestra relación geográfica, de nuestra situación geográfica relativa, nos permitiría tener un desarrollo político, social, económico y militar. Y en ninguno de los tres puntos nosotros calificamos. Bien, seguimos. La situación geográfica relativa con respecto al mundo debe mirarse a la localización de un país de acuerdo a lo señalado para sacar las conclusiones que se deducen de este análisis, que este análisis comprende. Principalmente, 1. Facilidad o dificultad que tiene el país para recibir a los centros de atracción mundial, las corrientes culturales, económicas, migratorias y de defensa. No tenemos. Vamos a ir viendo los puntos esenciales. Corrientes culturales. ¿Con qué países tenemos relaciones? Prácticamente con solo países de tinte comunista. Venezuela, Argentina, Nicaragua. Quisieron hacerse amigos del Perú, pero el presidente del Perú, pese a que es también de tinte socialista, le ha dicho que no pueden ellos darse con todo con Bolivia. No tenemos, hay dificultad para recibir a los centros de atracción mundial. Zonas territoriales de importancia económica, estratégica o de cualquier orden que pueden ejercer atracción a las grandes potencias. Actualmente tenemos. Somos dueños de tierras raras. Somos dueños de una de las mayores reservas de litio del mundo. Ahora se está promoviendo en la actualidad el uso de energías alternativas, combustibles fósiles, tratar de producir, de cambiar nuestra matriz de energía hacia los combustibles fósiles, hacia las energías renovables, ¿ya? Y prácticamente nosotros tenemos grandes recursos al respecto.
capitales invertidos en el país por estas potencias de manera paulatina y mediática y a poco van abandonando las empresas extranjeras de nuestro país por falta de garantías jurídicas, convenios o tratados suscritos con esos centros de atracción mundial, con los únicos países que tenemos relaciones así francas, pero solamente desde el punto de vista o desde el tinte ideológico, son con Venezuela, con Nicaragua, donde está este famoso Ortega, con Rusia, que solo Rusia lo hace porque quiere adueñarse de nuestras tierras raras y explotar el litio en nuestro salar, solamente por interés. China, peor, igual, de la misma forma. Anteriormente salían becados los oficiales de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, salían becados a especializarse y capacitarse al exterior. Salían. A la fecha no hay becas. Debe mirarse la localización del país de acuerdo a lo señalado, a lo que hemos visto allá, y sacar conclusiones que deducen del análisis de este aspecto específico de la situación geográfica relativa. Con respecto a los centros de atracción mundial, hemos visto esos aspectos. Con respecto a las líneas de tráfico mundial, perdón, ahí debería haber ido. Su cercanía y alejamiento repercuten a las facilidades de transporte con bandera extranjera. Actualmente nosotros tenemos una flota naviera, podría decirse, no, porque nuestra armada no solamente de ríos, no tiene nada en el mar, que de una u otra manera, bajo bandera de otro país, se maneja la flota boliviana, que no es una gran cosa, creo que es 1 o 2 barcos que tenemos, ¿ya? Las cercanías de las líneas de tráfico mundial repercute en las mejoras portuarias y las vías de comunicación. No tenemos conexiones en el mar con países o líneas de tráfico mundial. Nosotros agarramos y utilizamos líneas de tráfico mundial que son parte del desarrollo hegemónico y político de otros países, ¿ya? En cuanto a ubicación del continente, para este estudio es necesario establecer si un estado se encuentra en una ubicación central o una localización periférica con respecto a otros estados. Esa es una conclusión. Nosotros somos un país central, estamos en el corazón del continente, ¿ya? Esa ubicación central de un estado significa que dicho estado estaría en condiciones de ventaja con respecto a aquellos que lo rodean. Literalmente, teóricamente, nos dicen que esa debería ser la tendencia. Sin embargo, no. Nosotros no irradiamos poder, no irradiamos cultura, no irradiamos idioma, no irradiamos a nuestros vecinos costumbres, no. Recibimos, chupamos, es al revés. ¿Ya? Y eso condice a los 2 últimos párrafos de la diapositiva, cuando dice que cuando los estados circundantes son más poderosos, terminan por arrebatarle parte de su territorio. Y en la historia de nuestro país tenemos 5 desmembraciones territoriales bárbaras. ¿Sabes? Por lo tanto, es necesario e importante seguir los lineamientos de la situación geográfica con respecto al continente, con respecto a nuestros vecinos. Ya se advierte en los estados que les rodea una política expansionista. Hay una política expansionista especialmente con Chile, o especialmente por parte de Chile. Chile tiene una política expansionista. Chile dice, nosotros nos vamos a meter a Bolivia. En su moneda, ellos tienen un lema. Nosotros, ¿qué dicen? ¿Cuál es el lema que hay en nuestras monedas? ¿Quién me dice? Van a empezar a sacar sus monedas. ¿Cuál es el lema? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien? La unión es la fuerza, dice debajo de todas las monedas. A ver, fíjense, las monedas bolivianas dice la unión es la fuerza.
Chile en su moneda ha puesto un lema, una frase que dice, por la razón o por la fuerza. O sea que ellos sí o sí van a lograr su objetivo. ¿Ya? Cuando hablamos ya del conocimiento e interpretación del hecho histórico, tenemos que ir viendo que no siempre en el estudio de un Estado es el que se realiza la geografía militar. Hay ocasiones en que también el análisis puede ser una región, una zona o un terreno. Esperen un ratito ya. El concepto se mantiene en los estudios menores, regiones, zonas, partes de un Estado. El centro de actuación se reduce al núcleo vital o al centro económico en el caso. Esto está relacionado, por favor, con la historia militar y la situación geográfica relativa. En esta parte donde hacemos la interpretación del hecho histórico debemos ir a ese centro, a ese lugar, a la parte geográfica específica que nosotros queremos llegar a entender. Y nuestras conclusiones militares de la situación geográfica relativa nos dan las siguientes conclusiones. Primero, posibilidad que tiene el país de verse envuelto en un conflicto. Tenemos muchas posibilidades. Tenemos frontera con Brasil, Perú, Chile, Argentina, Paraguay. Entonces tenemos 5 países que están a nuestro alrededor, con los cuales no tenemos muy buenas relaciones. Con todos los países tenemos problemas pendientes, limítrofes o en la historia nos han quitado un pedazo de territorio. Posibilidad de futuros aliados o posibles estados que lo apoyarían en caso de un conflicto bélico, no tenemos en la actualidad. En caso de un conflicto bélico, por decirles, con Chile, Perú no se metería, pese que ya en la Guerra del Pacífico se hace en 1773, creo, se crea la Confederación Perú-Boliviana con la finalidad que los dos ejércitos peruanos y bolivianos luchemos contra Chile, pero ahí hubo desavenencias. Los peruanos dicen que nosotros les hemos jugado sucio, les hemos abandonado en la Confederación, y nosotros decimos que los peruanos han sido los que nos han dejado. Pero sin embargo, a Chile le interesa que nunca más vuelva a haber esa intencionalidad de unirse Perú y Bolivia, como también Bolivia y la Argentina. Posibles objetivos políticos, económicos o geográficos que pueden ser motivos de conflicto vecinal o mundial, tenemos muchos. El tema del Silala, que está en boga ahorita, el tema de los recursos mineralógicos, hidrológicos y demás que tenemos en nuestro país, el tema del litio en el altiplano, en el Salar de Uyuni. ¿Ya? Todos esos temas pueden dar lugar a un conflicto bélico. Posibles objetivos que tendrían sus vecinos en caso de un conflicto. ¿Qué atacaría el chileno inicialmente, así cuando tenga que atacar a nuestro país? Posible distribución que debe darse a las Fuerzas Armadas dentro del país, centro de gravedad para afrontar una emergencia. Tenemos una organización y distribución de nuestras fuerzas en todo el territorio nacional. Estamos correctamente equipados, estratégicamente ubicados, tácticamente entrenados, desplegados. No. Y finalmente la necesidad de acopios que necesita el país para afrontar una emergencia. No es fácil asumir una guerra. Con seguridad les digo que no es nada fácil asumir una guerra. El costo económico de mantener un ejército en un día de combate es bastante alto. Para que ustedes se den cuenta, en la Operación Tormenta del Desierto, la primera Operación Tormenta del Desierto, Estados Unidos, con todas las fuerzas que había desplegado al Medio Oriente, en Arabia, se tenía en Arabia Saudita, creo que por ahí por Egipto, no sé por dónde más, en todas esas fuerzas, para mantener un día de mantenimiento de sus fuerzas desplegadas, sin disparar un solo cartucho, sin hacer ningún movimiento, etc., un día le costaba
100 millones de dólares. Un día. Imagínense cuánto le costaba mantener a toda esa gente más de 30, 40 días y en combate, haciendo uso de nuestro armamento, disparando. ¿Cómo la están pasando los rusos en la invasión a Ucrania? La situación es complicada. Hay muchos reportes en que los rusos ya han abandonado, los soldados rusos de manera intencional se infringen lesiones, o sea, se cortan el dedo, se acuchillan y demás, y de manera intencional ellos con la finalidad de que lo saquen a retaguardia, porque el ejército ruso no está capacitado, no tiene los medios, los recursos, peor con los bloqueos económicos que le han hecho la comunidad internacional, ¿ya? La condición geográfica esencial, ya es otro tema, condición geográfica esencial. Se entiende por condición geográfica esencial, fíjense esta conceptualización, al mayor o menor contacto que tiene una nación con respecto al océano y las consecuencias que para su vida política, social y económica y militar le sirve. Si entendemos bien que la condición geográfica esencial es el mayor o menor contacto que tiene una nación con respecto al océano. Ojo. Entonces, si no tenemos nosotros un contacto con el mar, no somos parte ni dueños del mar, pues no es atractiva una forma de hacer negocio o alguna cosa así. De acuerdo con ello, contamos con naciones mediterráneas y naciones continentales. Esas naciones mediterráneas o continentales son donde no hay contacto con el océano, o son aquellas donde no existe contacto con el océano. Tenemos, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, y así muchos otros países que son consideradas naciones mediterráneas porque no tienen contacto. De ahí vienen otras naciones que son las mixtas. En estas mixtas puede haber una relación, puede haber una proporción, ¿ya? En las mixtas hay marítima continental, es decir, cuando predomina la parte del mar, el océano en la condición geográfica de ese país, y la continental marítima, es decir, que hay más tierra que agua, o que contacto con el agua, ¿ya? Entonces, en nuestra condición geográfica esencial, podemos hablar de dos tipos de naciones. Las naciones mediterráneas o continentales son las que no tienen salida al mar, y las naciones mixtas. Marítima continental cuando hay más mar, cuando hay más agua. Continental marítima cuando es menos agua. ¿Ya? Dime por favor 30 segundos, permítanme un segundito. Bien, continuamos. Entonces, tenemos esa clasificación en la condición geográfica esencial, ¿no? Importante conocer eso. Hablando de naciones mediterráneas, vamos a entender de que son estados que carecen de costa y en consecuencia su periferia está rodeada por otros países, y que automáticamente los coloca en circunstancias normalmente desfavorables. Y eso es cierto. ¿Ya? Cuando existen numerosos vecinos de ese estado mediterráneo, los países mediterráneos están rodeados por numerosos vecinos y en tal circunstancia tienen mayores probabilidades o posibilidades de conflicto.
Mientras más vecinos tengamos, tenemos más vecinos para pelear, más opciones de pelear. Cuando estos países deben afrontar una guerra con uno de sus vecinos y no cuenta con la neutralidad benévola de otro país que los rodea, que les permite el tránsito de material bélico y demás elementos que importa y necesita para llevar adelante la contienda, se verán obligados a mantener grandes cantidades de acopio o emplear solo medios propios. Esto ha ocurrido en la Guerra del Chaco, señores. En la Guerra del Chaco, todos los países que estaban alrededor nuestros vecinos, se declararon neutrales, aunque no crean, neutrales. Es más, esa neutralidad no fue confirmada o materializada mediante una declaración, mediante una postura, etcétera. No antes de que Bolivia ya a 2 años o año y medio de guerra ya tenía que recibir su segundo envío de armamento de Inglaterra. O sea que no pudo recibir Bolivia ese armamento para continuar la guerra. ¿Por qué? Porque no teníamos países neutrales o países que nos permitan entrar, ya sea del Atlántico, meter el armamento que nos llegaba de Europa hacia Bolivia o del Pacífico por Chile. No podíamos, por la neutralidad a la que ellos se habían pronunciado. Entonces, si existe esa neutralidad y somos un país mediterráneo, nosotros como país, como Estado, deberíamos, ¿no? En un pensamiento lógico, en una forma de pensar muy lógica, deberíamos como país realizar el acopio de todo nuestro material en tiempos de paz. Es decir, en este momento deberíamos tener munición para fusiles, toneladas y toneladas de munición. Y en la realidad no tenemos munición. El gobierno del MAS se ha tirado toda la munición de reserva que tenía Bolivia, dándoles a los premilitares. No compró un cartucho durante todo su gobierno. 16 años sin que le compre un cartucho. Entonces, no tenemos acopios para poder enfrentar un conflicto bélico. Y la teoría, en nuestra condición de geográfica esencial de ser un país mediterráneo, nos dice lo contrario. Cuando tenemos numerosos vecinos, tenemos notables desventajas con respecto al adversario que se está recibiendo en forma continua de abastecimiento del exterior, que se está proveyendo, ¿ya? Que está recibiendo de manera continua. Ellos pueden, los que tienen mar, pueden llegar el armamento, la munición, que quiera a sus costas si están en conflicto bélico. Bien. Existe un riesgo de bloqueo. Estos países pueden ser fácilmente bloqueados si no cuentan por lo menos con la simpatía de uno de los vecinos. Sin embargo, esas neutralidades a veces son muy onerosas. ¿Qué dice? Cuesta, no es barato. Yo te voy a dejar, yo voy a ser neutral, pero te voy a cobrar tal cosa, después tú me das esto. Normalmente ocurre así, ¿ya? La predisposición a perder la libertad de acción es una lógica también en el país mediterráneo. Si estamos envueltos en un conflicto con 2 o más de nuestros vecinos o abocado a 1 o 2 o más frentes, es decir, peleando en el sector del altiplano contra Chile y en el sector del Chaco contra Paraguay, son 2 frentes, la operación desde la línea interior será una imposición, es decir, nosotros debemos atacar desde el interior de nuestro territorio, lo cual fuera de exigir circunstancias geográficas favorables para esas operaciones. Las posibilidades para alcanzar un triunfo son muy relativas, difícil. O sea que prácticamente al ser un país mediterráneo y no tener la posibilidad de hacer un envolvimiento, un desbordamiento hacia territorio enemigo por otro país, por territorio de otro país, entonces
es muy complicado. Tendríamos que hacer solamente por el ataque por líneas interiores. La historia se ha encargado de mostrarnos cuán excepcionales han sido las operaciones de este tipo que han tenido buen éxito. No han sido muchas, no han sido muchas. Los numerosos problemas que deberá afrontar la dirección política y militar de un Estado mediterráneo, o para no verse envuelto en esta clase de conflictos, o sea, un conflicto bélico, coloca a sus conductores en una situación cercana a la predisposición de perder su libertad de acción. En la guerra del Chaco estábamos nosotros sometidos a lo que decía la Argentina, porque Argentina estaba a favor del Paraguay. No teníamos nuestras fuerzas armadas o nuestro ejército, no había fuerzas armadas en la guerra del Chaco, solamente era el ejército, por si acaso, un dato que ustedes tienen que saber. No existía fuerza aérea ni existía armada boliviana durante la guerra del Chaco. Recién, después de la guerra del Chaco, se crea la armada boliviana y se crea la fuerza aérea. En la guerra del Chaco efectivamente han habido combates aéreos, ha habido una aviación, pero era la aviación del ejército. ¿Ya? La historia, les decía eso, ¿no? De que son pocas las operaciones que han dado lugar por líneas interiores, que han sido exitosas. Bien, seguimos. La condición geográfica esencial desde el punto de vista estratégico, en una de sus resúmenes o conclusiones podemos decir que la planificación de la defensa nacional impone gran cantidad o gran coordinación entre las fuerzas que actúan en frentes diferentes. Debemos tener coordinación. ¿Ya? La preparación de operaciones en línea interior obliga a tomar medidas que deben ser previstas desde tiempo de paz, mediante la construcción de vías de comunicación, carreteras, fortificaciones, centros de abastecimiento, de alojamiento, de concentración de medios. Y eso en tiempo de paz deberíamos trabajar. Y les voy a dar un dato. No hay una sola carretera en nuestro país que haya sido realizada con visión estratégica en defensa y seguridad del Estado. No hay una. Las carreteras se las hacen con la finalidad de satisfacer intereses políticos de pequeños grupos de la sociedad, grupos afines al partido de gobierno, y ninguno con visión estratégica. Desde el punto de vista orgánico, las conclusiones son, al ser un país mediterráneo, nosotros nos encontramos en la obligación de agrupar orgánicamente nuestras fuerzas, que permita actuar por lo menos en dos frentes. Tenemos un despliegue de nuestras fuerzas que sí nos permite hacer eso. ¿Ya? Exige una autonomía de acción para cada uno de estos frentes. No tenemos autonomía. Todos dependemos del comando general de cada fuerza y cada fuerza del comando en jefe y del comando en jefe del Ministerio de Defensa. Estamos centralizados a ese esquema, a esa pirámide. Crea la necesidad de imponer de una gran capacidad de transportes para los desplazamientos estratégicos. No hemos construido pistas en nuestras fronteras, no tenemos medios de transporte. La Fuerza Aérea creo que tiene 2 Hércules, en todo Bolivia tenemos 2 Hércules y creo que solo uno funciona. En cuanto a vehículos de 4, 6, 8 ruedas, no tenemos los suficientes, prácticamente es nula nuestra capacidad de transporte en la actualidad. Y cuando deberíamos nosotros como país mediterráneo tener todos los medios necesarios para poder enfrentar un conflicto bélico. ¿No ven? Bien.
Y desde el punto de vista logístico, ¿cuáles son las conclusiones a las que debíamos haber arribado o deberíamos nosotros tener como previsión? Deberíamos nosotros tener la necesidad de disponer de grandes cantidades de material bélico y abastecimientos que se acumulen desde tiempo de paz con el consiguiente problema económico. No tenemos municiones, no tenemos equipamiento. O sea, en realidad, nuestra condición mediterránea ha quedado así, que les digo, en un tercer, cuarto o quinto plano, porque los gobiernos no han tomado previsiones al respecto. Desde el punto de vista logístico, también nos impone al frente económico la capacidad para atender las necesidades mínimas del país con sus propios recursos. Actualmente las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto de supervivencia, eso quiero que quede claro. No tenemos medios, no tenemos presupuesto para poder estar permanentemente equipando o manteniendo los pocos recursos bélicos que tenemos. Con relación a la condición geográfica esencial de naciones marítimas o insulares, ¿ya? Podemos indicar de que esta condición es uno de los obstáculos geográficos más difíciles de vencer. Como consecuencia de esta situación, dedican en su defensa nacional especial importancia a la parte naval, ¿ya? Las naciones marítimas o insulares dedican más importancia en su defensa nacional y abocan más importancia a la parte naval y a la Fuerza Aérea, para así adquirir un determinado poder marítimo. Es lógico, porque si estamos una nación insular, o sea, estamos en una isla, o tenemos mucha costa, en nuestro territorio hay mucha costa marítima, ya sea en algún océano Atlántico o en algún mar. En el caso de Sudamérica, por decirles Chile, tiene que poner mucha interés e importancia en mejorar su armada, y tiene una muy buena armada de Chile, ¿ya? Al poder aéreo, bastante. Sin embargo, el poder terrestre no deja de ser también importante. Las conclusiones en las naciones marítimas o insulares desde el punto de vista estratégico es de que en los países insulares la iniciativa estratégica está en manos del que ejerce el dominio del mar. Si este dominio no es ejercido por el país marítimo, se corre el riesgo de ser invadido. Ojo, nos vamos a defender primero en el mar. Si nosotros no tenemos una buena capacidad marítima, nos van a invadir. La decisión no la obtienen las fuerzas navales, sino las fuerzas terrestres, eso es lógico. Las fuerzas navales van a desgastar al enemigo hasta donde se pueda y hacer todos los esfuerzos para poder desgastar al enemigo y posteriormente ya terminar de aniquilarlo una vez que hayan desembarcado en nuestro territorio con las fuerzas terrestres. Tiene gran importancia la longitud de las líneas marítimas. Mientras más largas sean, es más peligrosos, son más vulnerables. Y finalmente, el país que no tiene o ha perdido el dominio del mar corre el peligro de invasión y en consecuencia debe prever su defensa en líneas interiores, lo que normalmente hace un país mediterráneo, ya que el invasor puede efectuar 2 o más desembarcos en sus costas. En el aspecto particular del desembarco, las fuerzas que actúan contra el desembarco lo hacen desde la línea exterior. Ojo. Esto es, hay que entender un poco la terminología de líneas interiores y exteriores para poder entender esta parte teórica, ¿ya? Si hubiésemos estado con una pizarra, les hubiese explicado tal vez de una manera más
más didáctica, pero para la próxima clase les voy a preparar una infografía, un dibujito, una presentación, solamente para que ustedes entiendan eso, ¿ya? Desde el punto de vista orgánico, tenemos las siguientes conclusiones. El integrante orgánico que debe afrontar todo el país insular al estudiar sus problemas de defensa debe ser para asumir grandes rasgos, a grandes rasgos la proporción de las fuerzas navales, terrestres y aéreas. La concepción estratégica de la clave al problema pudiéndose deducir a qué. Si el país va a actuar en ultramar, requerirá grandes medios navales. Si solo trata de impedir el desembarco de cualquier invasor, en defensa aérea, terrestre será superior a la naval. ¿Ya? La defensa aérea y terrestre será superior a la naval. Desde el punto de vista logístico, si hay dominio marítimo, el problema es simple, pero en caso contrario obliga a prever, primero, stock de elementos bélicos y abastecimiento, ¿ya? Ante la posibilidad de una disminución de la corriente de transportes que viene desde ultramar. Impone activar la capacidad industrial para poder abastecer con un mínimo de elementos a la población civil y a las Fuerzas Armadas. Y finalmente, la pérdida del dominio del mar puede complicar el problema al extremo de producir la derrota del país por falta de alimentos. ¿Cuál será más complicada la situación en cuanto a lo logístico de un país mediterráneo o de un país marítimo o insular? Yo creo que si ese país insular no tiene líneas marítimas disponibles o libres durante un conflicto, está fregado, se volvería prácticamente en un país mediterráneo, susceptible a ser invadido por todo lado, por todos sus frentes. Bien, seguimos. Ya es para terminar, creo que tenemos 2 diapositivas más, ¿sí? Y las deducciones militares de la condición geográfica esencial son, 1, en lo estratégico, la condición geográfica de un país juega un papel importante en la planificación y ejecución de la defensa nacional de un Estado. Deberíamos tener esa visión, deberíamos, no tenemos. Los lineamientos generales de la planificación estratégica de un país estarán de acuerdo a las características de su condición geográfica esencial, otra conclusión en la parte estratégica, y finalmente, la condición geográfica esencial permite establecer que fuerzas de la defensa nacional tendrían prioridad en el peso de las operaciones. Las conclusiones en la parte orgánica: establecer en general cualquier proporción de las fuerzas terrestres, navales y aéreas se requiere un país establecer en general, de manera general, cualquier proporción de sus fuerzas terrestres, aéreas o navales, porque es de la mejor manera para que un país pueda tener una distribución orgánica para su defensa, hacer una distribución proporcional, ¿ya? Les decía, nosotros tenemos 5 áreas estratégicas en nuestro país. Se supone que cada área estratégica tiene componentes terrestres, aéreos y navales. Ya tenemos el área estratégica del Amazonas, el área estratégica del Plata, el área estratégica del Chichas, etcétera, etcétera. Y en cada una de esas áreas estratégicas tenemos una unidad, varias unidades del ejército, varias unidades de la Fuerza Aérea y varias unidades de la Armada. Entonces hemos hecho una distribución orgánica. Esto se aplica tanto para los países marítimos como para los países insulares. También es importante llegar a señalar una posible ubicación de las Fuerzas Armadas del país, tal como lo estaba describiendo. Es importante desplegar los medios necesarios de acuerdo a la amenaza. Lastimosamente,
todo eso está relacionado con muchas otras situaciones. Por ejemplo, el sistema de armas que nosotros tenemos como país es un sistema de armas totalmente diversificado. Es decir, en el sector del Chaco, por ejemplo, tenemos los fusiles de dotación para nuestros soldados, en su mayoría un 90%, fusiles AK chinos, que tienen un calibre que es el 7.60 no, es el 5.56 por 62 milímetros. O sea, ni siquiera es calibre OTAN. Es un calibre chino, otra medida. En el sector del oriente tenemos los fusiles FAL, 7.62. Más allá tenemos los fusiles Galil, 5.56. O sea, no hay un sistema de armas así regulado, estandarizado en nuestro país. No tenemos un sistema de armas. En cuanto a las capacidades logísticas, existe la necesidad o no de establecer un stock de materiales bélicos para afrontar un conflicto. Es importante tener reservas de material bélico. Es importante. Y las posibilidades de contacto con grandes centros de tracción para sus necesidades de abastecimiento. Si no hay neutralidad o no hay buenas relaciones con un país que se nos puede declarar aliado y que tenga salida a una costa, entonces va a ser difícil que nosotros podamos en plena guerra, en pleno conflicto, abastecernos de material bélico. Y en la actualidad, las empresas, las grandes empresas o otros países no te venden pues así de la noche a la mañana armamento. Es más, ahora ya los países te limitan, te regulan. ¿Por qué Bolivia quiere comprar, por decirles, misiles Javelin? No, es un país inestable Bolivia. No podemos vender. Y si los misiles Javelin me tengo que comprar de Inglaterra, entonces Estados Unidos lo primero que le va a decir a Inglaterra, pues no puedes venderle vos a Bolivia misiles Javelin. O que quiera comprar, por decirles, los aviones F-18 americanos, le va a decir, no, no puedo vender. O sea, no es fácil comprar armamento. No es decir de que ya yo voy a, para la guerra vamos a guardar en este chanchito plata, y cuando haya una guerra vamos a romper el chanchito y de ahí vamos a empezar a comprar. No. Las gestiones de compra de armamento son complicadas. No te venden así por así armamento, equipo, material. No te venden. No es de la noche a la mañana. No es como ir al supermercado y comprarte lo que quieres. Ahí pones tu carrito y en tu carrito vas cargando todo lo que vas a necesitar. Todo lo que tienes la capacidad de comprar. En el caso de una guerra es complicadísimo. Es complicadísimo. Como les decía, en la guerra del Chaco, con el empréstito de Dillon Reed, eran algo de 27 o 30 millones de libras esterlinas, mucha plata en esa época. Solamente 3 millones se designaron a lo que era la defensa o al equipamiento de las fuerzas militares en campaña o el ejército en campaña. El resto fue destinado a otra situación. Sin embargo, de eso llegó primero un primer envío antes de la guerra, entró sin ningún problema por los puertos de Arica, han entrado, creo. Un primer envío. A media guerra ya estaba listo el otro envío, porque tampoco las fábricas tenían en esa época, ni actualmente tienen la capacidad de decir, a ver, querido hermano, yo voy a comprarte 50.000 fusiles Heckler & Koch, con 1.000 fusiles de acuracia internacional de francotirador. Ya, preparámelo el pedidito y mandámelo hasta la próxima semana. No, puede tardar años la fabricación de esa cantidad de armamento. Años. Entonces es importante prever las capacidades logísticas para enfrentar un conflicto bélico. Con eso hemos avanzado un poco rápido para no hacerles perder mucho tiempo, estimados alumnos.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, alguna situación que quiera hacer saber al curso o preguntarme a mí. Están con la libertad de activar su micrófono y preguntar. Emily, ¿alguna pregunta? Ninguna, mi general. Ninguna. ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Fabio Alejandro. Sí, mi general. ¿Alguna pregunta? No, creo que he Ya. comprendido todo. Adriana Alejandra. Alessandra. Adriana Alessandra se ha dormido. ¿Qué pasó? Fiorella. Mario. Freddy. Carlos Alejandro. Jorge Ricardo. Todo entendido, mi general. Entendió todo, mi general. Entendido, mi Perfecto. general. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo jueves para continuar con las explicaciones correspondientes. Si no tiene nada más que preguntar, nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, mi general. Hasta luego, mi general. Chao, chao, hasta luego.